al libro de Marcos, capítulo 2, versículo del 1 al 2. Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12, del 1 al 12, que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Mientras van buscando, voy a orar a nuestro Dios para que sea Él quien hable. Dios Santo, gracias porque pudimos, Señor, alabarte de todo corazón, Señor. Porque entendemos, Señor, lo que has hecho por nosotros. Entendemos ese sacrificio. Gracias porque ahora podemos venir ante tu trono celestial. Gracias porque, Señor, podemos venir con un corazón humillado, Señor, buscando de tu rostro. Porque Cristo abrió esa entrada. Y, Señor, te pido que ahora abras nuestro corazón, nuestros oídos, para poder escuchar tu santa palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, obre en nuestro corazón. Que tu palabra transforme, Señor, nuestro corazón a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y para eso, Señor, tu Espíritu Santo tiene que obrar por medio de tu palabra. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a Marcos, que es el evangelio que estamos viendo, estudiando en la iglesia, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Y antes de leer, les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Qué es lo primero que harías hoy si tuvieras la oportunidad de encontrarte cara a cara con Jesús? ¿Qué es lo que harías? ¿Qué es lo que le pedirías? Porque me imagino que no solamente hablarías con Él, sino que le pedirías algo. Y quizás la mayoría de los que estamos acá, les pediríamos que sanara alguna enfermedad de algún ser querido que nosotros conocemos. Señor, por favor, sana, en este caso, a mi madre, sana a mi madre de su enfermedad, de su cáncer. Otros le pedirían, Señor, salva mi matrimonio, ayuda a mi matrimonio porque estamos en crisis. Otros le pedirían, Señor, saca a mi hijo de las drogas. Quizás otros le pedirían, Señor, dame un trabajo, necesito un trabajo. Otros quizás le pedirían, Señor, quita de mí esta ansiedad o estos pensamientos negativos. Señor, resuelve mi situación económica. Y estas peticiones, hermanos, no son malas en sí. De hecho, la Biblia nos anima a llevar todas nuestras cargas delante del Señor. Pero imagina que al presentarte delante de Jesús y al estar cara a cara con Él y al decirle tu problema que más te angustia en este momento, Él no responde primero a esa necesidad, sino que dirige su atención a algo completamente diferente. Y esto, mis hermanos, les digo porque ocurrió en este pasaje que vamos a leer a continuación. En este pasaje veremos a 4 hombres que hicieron un enorme esfuerzo por llevar a su amigo que estaba paralítico hasta los pies de Jesús para que él pueda ser sanado. Todos sabían en esa reunión, en ese lugar, en esa casa donde estaba Jesús, que el mayor problema de ese hombre era su parálisis. Y seguramente todos esperaban una orden de sanidad. Pero Jesús pronunció unas palabras que dejaron a todos desconcertados. Jesús le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Precisamente ese es el título del sermón del día de hoy. Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué Jesús habló de pecado cuando todos estaban esperando acerca de la parálisis o estaban viendo la parálisis de este hombre? Porque, hermanos, Jesús siempre ve más profundamente de lo que nosotros vemos. Nosotros siempre nos concentramos en lo que nos duele, en lo superficial.
pero Jesús se ocupa de aquello que realmente nos condena. Nosotros miramos las consecuencias, Él va a la raíz del problema, hermanos. Nuestra condición caída nos lleva siempre a preocuparnos más por el sufrimiento que experimentamos que por el pecado que nos separa de Dios. Buscamos que Cristo cambie nuestras circunstancias cuando nuestra necesidad más urgente es que cambie nuestra condición delante de Dios. Así que el mayor milagro que Jesús vino a realizar no fue hacer caminar a un paralítico, sino reconciliar con Dios a pecadores culpables como nosotros. Así que, hermanos, nosotros, la idea principal de esta mañana es que nosotros debemos venir a Jesús no para que nos cumpla todos nuestros caprichos, sino porque Él tiene la autoridad sobre nuestras vidas y el poder para perdonar nuestros pecados. Ahora sí, vayamos al texto, Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12, dice así la palabra de nuestro Dios. Habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después, se oyó que estaba en casa, y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y él, o sea Jesús, les exponía la palabra. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4, y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera, dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y, tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Amén. Amén, mis hermanos. Bien, lo primero que veremos, así como les mandé al grupo de WhatsApp el bosquejo, vamos a ver el primer punto: a los amigos, la fe y el perdón de pecados. Recordemos, mis hermanos, que en el contexto anterior, lo que vimos anteriormente hace un mes, Jesús había sanado a un hombre que tenía lepra. Jesús había sanado a un leproso y le había dado o encargado una orden. Jesús le dijo: no digas a nadie sobre ese milagro, sino ve, preséntate ante los sacerdotes y ofrécele la ofrenda que está escrito en la ley de Moisés. Pero ¿qué hizo este hombre? Agarró y divulgó el milagro. Y lo que ocasionó este hombre, seguramente lo hizo por emoción, porque estaba muy alegre, no lo sabemos. Pero lo que ocasionó este hombre es que Jesús ya no podía entrar a las ciudades, sino que se quedaba afuera en lugares desiertos. Pero después de un tiempo prudente, como dice el versículo 1 y 2, Jesús entró a una ciudad, entró de nuevo a Capernaum. Y la multitud, dice, oyó que Jesús estaba ahí, que estaba en la casa, y se reunieron todos. Tanto dice que fue la gente que ya no había lugar ni aún a la puerta. Y Jesús les exponía la palabra. Versículos 1 y 2.
Vemos entonces, mis hermanos, que la prioridad de Jesús seguía siendo la misma: predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque solamente, hermanos, por medio de la predicación de la palabra, por medio del Evangelio, la gente puede ser salva. Los milagros no salvan, hermanos, solo la palabra de Dios. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, él dice: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso es que Jesús, siempre cuando se reunía una multitud, les predicaba la palabra. No se nos dice exactamente qué era lo que estaba exponiendo Jesús. Sabemos que es la palabra de Dios, pero dado el contexto, Jesús predicaba siempre acerca del reino de Dios y del arrepentimiento de pecados, como lo podemos ver un capítulo antes, en Marcos capítulo 1, versículo 15, dice que Jesús proclamaba el Evangelio de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús, esa era su manera de predicar. El tiempo se ha cumplido, el rey está aquí. Lo que tienen que hacer es arrepentirse de sus pecados y creer en las buenas noticias que este rey trae. Pero muchas personas, mis hermanos, venían a Jesús no por el mensaje que él tenía para darles, sino que lo buscaban solamente por los milagros, porque expulsaba demonios y porque era famoso. Recuerdan que Jesús ya era famoso en ese tiempo. Él era el profeta del momento. Después de Juan el Bautista, apareció Jesús haciendo milagros y enseñando con autoridad. La gente venía por los milagros, pero Jesús, hermanos, sabía la verdadera necesidad del pueblo y por eso les predicaba la palabra de Dios. Y es en ese contexto que vinieron 4 personas trayendo a un paralítico, dice el versículo 3 y 4, y que no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud. Entonces, ¿qué es lo que hicieron estos hombres? Levantaron el techo encima donde Jesús estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en la que yacía el paralítico. Vemos entonces que entra en esta historia un personaje, entra en escena un hombre con parálisis, un paralítico. Ahora, te hago una pregunta para que nosotros podamos entender este paralítico. ¿Tú alguna vez te has puesto a pensar qué se siente ser paralítico? ¿Te has puesto a pensar eso, hermano? ¿Qué se sentirá ser un paralítico? Físicamente, hermanos, no puedes mover tu cuerpo. Solamente del cuello para abajo está todo paralizado. Eso significa, hermano, que dependes o siempre vas a depender de alguien para todo. Para trasladarte de un lugar a otro vas a depender de esa persona. Para que puedas asearte, es decir, lavarte la cabeza, la cara, los dientes, bañarte, vas a depender de otra persona. Para tus necesidades cotidianas, comer, beber, vas a depender de otra persona. Vas a depender de otras personas hasta para ir al baño. Emocionalmente, hermanos, también es triste. Algunos al principio sienten rabia, sienten negación, tienen una tristeza profunda de su condición, sienten una especie de claustrofobia porque se ven encerrados en su propio cuerpo. Sienten frustración al querer rascarse la nariz y no poder hacerlo. Es triste esta condición. Algunos hermanos lo toman para bien y otros para mal. Yo no sé si ustedes conocen al actor, uno de los primeros actores que interpretó a Superman, que se llama Christopher Reeve. Él quedó cuadripléjico haciendo una de esas escenas. Y él dijo esto acerca de esa condición. Él dijo: al principio piensas que se acabó todo.
Después entiendes que solo cambió el vehículo. Sigue siendo tú, solo que ahora en silla de ruedas. Una mujer ya grande llamada Joni Eareckson Tada, que es cuadripléjica hace más de 50 años, dice lo siguiente acerca de su condición. Ella dice: lo más duro no es caminar, lo más duro es que la gente te mire con lástima o no te mire. Quieres que te traten normal, dice ella. Ellos lo tomaron de buena manera, esa situación. Pero hay otros casos, hermanos, que la pasan tan mal, muy mal, a tal punto de que quieren quitarse la vida. Hay una película que yo vi hace tiempo, no me acuerdo el nombre, de una boxeadora, una chica boxeadora que le pide a su entrenador que la prepare para pelear. Al principio el entrenador no quería, luego la convence, ella la convence a él y la entrena, pelea, va todo bien, gana una batalla, creo que era la final, no me acuerdo muy bien, pero la chica que está en el suelo en venganza se para y cuando está de espalda se voltea y le da ahí una piña, que la tumba a ella, a esa chica, y justo cae en esas banquitas donde se sientan los boxeadores y cae de cuello ahí y se queda ahí cuadripléjica. Y ahí empieza, ¿no?, la historia triste, que ella le pide a su entrenador que le quite la vida porque ya no soporta estar en esa condición. Es muy triste. También hay un caso hace poco, el año pasado creo, bueno, de una joven colombiana de 20 años que saliendo creo de una fiesta llamada Erika Morales, en una pelea ella recibió un botellazo en la cabeza y quedó cuadripléjica. Y bueno, ella también no soportaba estar en esa condición y pidió la eutanasia. Y como en Sudamérica todavía no es legal eso, no se lo dieron. Falleció hace poco, pero no falleció de eutanasia, sino de problemas de salud. Y lo triste es sí que en otros países sí está permitido. Pero esa es la condición, mis hermanos, que vive un paralítico. La condición de este hombre, este paralítico, era esa. Y según el contexto cultural de la época, esto implicaba dependencia económica, exclusión social, vergüenza familiar e incapacidad laboral. Este hombre no podía trabajar. Este hombre no podía generar dinero porque no podía moverse. La gente lo excluía, era una vergüenza para la familia. ¿Saben por qué? Porque muchos en ese tiempo, en la época de Jesús, interpretaban la enfermedad como consecuencia del pecado. O sea, le decían: si tú estás en esa condición, será porque algún pecado habrás hecho. Gracias a Dios, hermanos, este paralítico tenía 4 amigos que seguramente habían escuchado acerca de Jesús, que Él hacía milagros, sanaba a los enfermos, y decidieron llevarlo ante Él. Pero cuando llegaron se dieron cuenta que era imposible llegar hasta donde estaba Jesús por causa de la multitud. Había mucha gente. Pero ¿qué hicieron estos 4 hombres? Se las ingeniaron para subir al techo de la casa, hacer un agujero y bajar a su amigo paralítico en su camilla hasta donde Jesús estaba. Dicho sea de paso un dato, las casas de ese tiempo no eran de concreto, sino que eran de techo plano, vigas de madera, ramas y barro. Por eso es que ellos pudieron hacer ese agujero. Y la mayoría de las casas en ese tiempo tenían una escalera para poder subir al techo. Bien, Jesús, dice el versículo 5, al ver todo esto, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Interesante que Marcos resalte la fe de estas personas. Estos 4 amigos, incluyendo seguramente al paralítico, eran hombres de fe.
Y su fe, hermanos, estaba puesta en el objeto correcto, o mejor dicho, en la persona correcta. Su fe estaba puesta en Jesús, el Hijo de Dios. Y esto es importante saberlo, mis hermanos, porque hoy en día muchas personas tienen o ponen su fe en el objeto incorrecto. Muchas personas ponen su fe en la denominación y se jactan. Dicen, no, yo soy evangélico protestante, yo soy pentecostal, yo soy bautista reformado, yo soy presbiteriano. Y ponen su fe en eso, ponen su fe en la denominación. Otras personas ponen su fe en el pastor, piensan que el pastor es el superhéroe, piensan que el pastor les va a solucionar todos sus problemas. No ponen su fe en Jesús. Algunas otras personas ponen su fe en sus obras, en su moralidad, que piensan que porque están haciendo bien las cosas se van a salvar, y no es así. Otras personas ponen su fe en el dinero, pero nuestra fe, hermanos, debe estar puesta únicamente en la persona de Jesucristo, quien es el autor y el consumador de la fe. La fe en este texto, mis hermanos, se manifiesta como perseverante, activa y centrada en Jesús. Los amigos de este paralítico vemos que vencen obstáculos porque están convencidos de que Jesús les puede ayudar. Estos hombres eran hombres de fe, como les dije. Esta fe se manifiesta de manera perseverante. Ellos perseveraron, llegaron, vieron a la multitud y aún así no perdieron la fe, sino que movieron, o sea, actuaron para poder llevar a su amigo ante Jesús. Por eso es que la fe es perseverante y activa y centrada en Jesús. Ellos sabían que Jesús les podía ayudar. Y Jesús vio todo eso. Y es interesante que Jesús no le dijera inmediatamente al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, como lo va a hacer más adelante con otra persona que también estaba en una situación similar, sino que le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque para Jesús, hermanos, lo más importante no es tanto la sanidad física de la persona, sino la salvación de su alma. Jesús distingue entre la necesidad más urgente y la necesidad más profunda. La gente, la multitud, veía una parálisis, pero Jesús veía un alma que necesitaba ser reconciliada con Dios. Por eso es que le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y muchas veces, hermanos, nosotros parecemos más al paralítico de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque buscamos a Dios preocupados por nuestros sufrimientos, mientras ignoramos nuestra condición espiritual. Queremos alivio, queremos cambios, queremos soluciones, queremos respuestas, pero rara vez pensamos en nuestra culpa delante de Dios. Rara vez buscamos a Dios para que perdone nuestros pecados. Es decir, hermanos, buscamos a Dios por conveniencia solamente. Pero Cristo, hermanos, Cristo vino precisamente para resolver ese problema que nosotros no podemos resolver. Jesús, mis hermanos, no solamente vino para resolver nuestros problemas, sino que no solamente vino para aliviar nuestros sufrimientos, sino que Jesús vino para salvar pecadores. Pecadores como tú y yo. La cruz, mis hermanos, la cruz demuestra que nuestro mayor problema
no es el problema económico, no es el problema emocional, no es el problema físico, sino que nuestro mayor problema es el pecado. Es el pecado. Y Cristo vino a cargar con nuestro mayor problema. Y lo cargó en la cruz. Lo cargó en la cruz. Para que lo entiendan mejor, si un edificio, hermanos, ustedes ven un edificio y presenta grietas, o está rajado, y viene un ingeniero que es serio en realidad, o un albañil serio, no comienza solamente a revocar y a pintar. Primero, el ingeniero lo que haría es examinar los cimientos, la base, porque las grietas, las rajaduras son síntomas de algo que anda mal. Y el fundamento siempre es el problema, hermanos. Nosotros solemos encontrar las grietas, pero Jesús va directamente al fundamento, a la raíz, el pecado que hay en nuestro corazón. Entendiendo esto, hermanos, preguntas para reflexionar. ¿Qué ocupa más tus oraciones? ¿Cómo estás orando? ¿Cómo te acercas a Dios? ¿Qué ocupa más tus oraciones? ¿Tus problemas o tu relación con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te preocupaste más por la santidad que por tu comodidad? ¿Cuándo fue la última vez que agradeciste más por el perdón de tus pecados que por las bendiciones materiales? Hermanos, busca a Dios en oración y pídele perdón por tus pecados. Quizás uno como cristiano diría: no, pero ya Dios me perdonó en la cruz mis pecados pasados, presentes, futuros. Pero hermanos, Jesús les enseñó a sus discípulos, cuando ellos le dijeron: enséñanos a orar en el Padre Nuestro, parte de la oración era: Padre, perdona nuestras ofensas, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hermanos, busca a Dios en oración. Pídele perdón por tus pecados. Reconoce que eres un pecador y que necesitas de Él. Hermano, pídele que restaure esa relación que tuviste al principio cuando lo conociste por primera vez. Pídele, hermano, que vuelvas a sentir ese primer amor que quizás has perdido y que quizás ahora ya no sientes. ¿Y sabes por qué? Por tu pecado. Por tu pecado. Pero así como Jesús le dice a este hombre: hijo mío, tus pecados te son perdonados, en esta mañana Jesús también nos dice a nosotros, a la iglesia: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero debemos de ir ante Él y pedirle perdón. Bien, pasa esto. Y en el versículo 6 al 7 dice que dentro de toda esa multitud que estaban ahí sentados, habían algunos de los escribas que miraban todo esto y escucharon lo que Jesús dijo. ¿Quiénes eran estos escribas? Los escribas, hermanos, eran los religiosos de la época. Estos escribas eran maestros de la ley. Ellos eran los escribanos, por eso viene la palabra escriba, escribano, que quiere decir que ellos transcribían los textos sagrados de la Torá o del Antiguo Testamento. Hermanos, estos hombres, estos escribas, conocían perfectamente las Escrituras, porque ellos eran muy cuidadosos al transcribir las Escrituras. Y dice el texto que ellos pensaban dentro de sí, en sus corazones, que Jesús estaba blasfemando. Porque se preguntaban, dice: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ahora, pregunta para ustedes:
¿Tenían razón los escribas o no? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Por sí o por no? Sí. ¿Tenían razón? Claro que sí. En cierta manera sí. Solo Dios puede perdonar pecados. Es decir, su teología era correcta. Lo que ellos no sabían o lo que ellos no entendían era quién estaba delante de ellos. El que estaba delante de ellos era Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, Dios hecho carne. Y Jesús, por eso es que le hace una pregunta a ellos también. Jesús, mis hermanos, en los versículos del 8 al 9, dice que Jesús conocía sus pensamientos. Jesús conocía sus corazones. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, hermanos. Jesús es omnisciente. Jesús lo sabe todo. Jesús sabe lo que hay dentro del corazón del hombre. Y este atributo de la omnisciencia solamente Dios lo puede tener. Es más, Jesús les revela a ellos, a los escribas, que Él sabía lo que estaban pensando. Jesús les dice: ¿por qué piensan estas cosas en vuestros corazones? No, hermano, imagínate que alguien te diga eso. ¿Cómo sería tu reacción? ¿Cómo sería tu reacción? Horacio, ¿por qué estás pensando eso? Elvio, ¿por qué piensas esas cosas? Imagínate, Jesús les dijo eso a los escribas. Y Jesús le hace esa pregunta desconcertante. Una pregunta que de alguna manera los va a descolocar. Y que Jesús precisamente les hace para que sepan que Él es Dios hecho hombre. Porque Jesús les dice a los escribas: ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? ¿Qué es más fácil? El problema, hermanos, no es cuál acción requiere más poder, porque ambas cosas solamente la podía hacer Dios. Solamente Dios podía perdonar pecados y solamente Dios puede hacer milagros. Solamente Dios podía sanar al paralítico. Pero humanamente hablando, decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, sería más fácil. ¿Por qué? Porque nadie puede verificar ese hecho. Cualquiera puede decirle a una persona, hermano, tus pecados te son perdonados. Pero en cambio, decirle a un paralítico o decirle a alguien que está en una silla de ruedas, decirle, levántate y anda, eso sí nadie se atrevería a hacer. ¿Por qué? Porque eso sí tendría que ser verificado. Imagínate tú decirle a alguien, ¿te atreverías a decirle a alguien, levántate y anda? Por eso es que Jesús le dice, ¿qué es más fácil? Humanamente era hablar, no hacer el milagro. Y Jesús, mis hermanos, Jesús mismo responde a esa pregunta y les dice a los escribas, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y anda. Jesús, mis hermanos, demostró su autoridad públicamente ante la multitud y se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. Los judíos conocían perfectamente ese título, que el profeta Daniel le atribuía o le adjudicaba al Mesías que ellos estaban esperando. Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14, dice, el profeta Daniel tuvo una visión, dice, seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Ese hijo de hombre era Jesús, y el anciano de días era el Padre.
Versículo 14 dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Esta profecía hablaba del Mesías, hermanos. Y Jesús dice, el Hijo del Hombre tiene toda autoridad para perdonar pecados. Y por eso es que le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho, toma tu camilla y anda. Para demostrar su autoridad. Para demostrar que él no era un simple hombre. El problema de los escribas es que aun cuando Jesús le demostró visiblemente que él era el Hijo del Hombre, que él era el Mesías que tanto esperaban, que él tenía la autoridad para perdonar pecados, aún así, hermanos, ellos no creían ni querían someterse a su autoridad. Porque más adelante ellos conspiraron con el resto de religiosos para matar a Jesús. De igual manera, hermanos, al igual que los escribas, nos sucede a nosotros. Nosotros sabemos quién es Jesús, nosotros sabemos que Él es el Señor, nosotros sabemos que Él es el Rey de Reyes, que Él es nuestro Salvador, y aún así muchas veces no le obedecemos. El corazón humano, mis hermanos, resiste la autoridad de Cristo. Nos gusta un Jesús que ayude, nos gusta un Jesús que bendice, nos gusta un Jesús que resuelve problemas, pero nos cuesta rendirnos ante un Jesús que tiene autoridad absoluta sobre nuestras vidas. Pero aquí, hermanos, está lo glorioso del Evangelio. Aquí está lo glorioso del Evangelio, en que el que tiene toda la autoridad también posee toda la gracia. Jesús es un Dios de gracia. El mismo Rey que tiene derecho a juzgarnos es el mismo Salvador que vino a rescatarnos. El mismo que tiene autoridad para condenar, tiene autoridad para perdonar. Y Él decidió utilizar su autoridad para salvar a su pueblo. Amén. Hermano, entendiendo esto, ¿has rendido tu vida al señorío de Cristo? Es decir, ¿Jesús es el Señor de tu vida? ¿Existen áreas donde todavía resistes a su autoridad? ¿Hay pecados que justificas? Que dices, no, yo no creo que eso sea pecado. ¿Hay ídolos que proteges? ¿Hay decisiones que tomas sin considerar la voluntad de Dios? Si es así, hermano, arrepiéntete y pídele perdón por tus pecados. Pídele en oración, hermano, que Él controle tu vida, que Él sea el Señor de tu existencia. Busca al Señor y ríndete ante Él, hermano. Confiésale que has estado viviendo sin depender de Él y que eso te ha llevado a la decadencia espiritual. Porque lo que nos separa de Dios es el pecado. La buena noticia, hermano, es que Cristo te está esperando con los brazos abiertos. Cristo quiere levantarte de esa parálisis espiritual. Busca amigos que te lleven a los pies de Cristo. Busca amigos que oren por ti, que estén pendientes de ti, que no piensen que eres un caso perdido, sino todo lo contrario, que hagan hasta lo imposible para llevarte de nuevo a Cristo. Ora a Dios para que ponga amigos así en tu vida. Dios quiere sanarte, Dios quiere salvarte, Dios quiere restaurarte. Versículo 12 dice,
Y él se levantó y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Paralítico, mis hermanos, se levantó al instante, se paró, tomó su camilla y se fue a su casa, a la vista de todos. El paralítico, hermanos, no solamente recibió el perdón de sus pecados, sino que también recibió el milagro de la salvación, de la sanación. Y este milagro, mis hermanos, confirmó que Jesús es quien dijo ser el Hijo de Dios. Hermanos, déjame decirte que Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue sanando. Dios sigue restaurando familias. Dios sigue proveyendo para los suyos. Dios sigue bendiciendo de manera sobrenatural a su pueblo. Porque Dios no cambia, Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, hermanos. Dios sigue haciendo milagros. El problema es que muchas veces queremos solo el milagro y no queremos a Dios. Nos cuesta creer que Cristo sea suficiente. Y Cristo es suficiente, hermanos. Cristo es suficiente porque en Él tenemos todo lo que Dios pide y todo lo que necesitamos para nuestras vidas. En Él, hermanos, tenemos el perdón de nuestros pecados. En Cristo tenemos una nueva identidad como hijos de Dios. En Cristo tenemos seguridad y confianza porque nada nos puede separar de su amor. Y en Cristo tenemos vida eterna, hermanos. Vida eterna. El paralítico recibió esa vida eterna. Porque este paralítico seguramente algún día volvió a enfermarse, algún día envejecería y finalmente moriría. Todos vamos a morir. Pero el perdón recibido, el perdón que él recibió de sus pecados, tuvo consecuencias eternas. Él recibió la vida eterna. Hermanos, Cristo vino a otorgar una restauración que jamás terminará. Una restauración que va más allá de la restauración física. Una restauración que va más allá de lo temporal y de lo terrenal. Cristo viene a hacer nuevas todas las cosas. Y su resurrección garantiza que todos los que creen en Él serán restaurados completamente en la nueva creación y por la eternidad. Hermanos, los milagros de Jesús, los milagros que vemos en la Biblia de Jesús, son un adelanto de su reino. Los milagros de Jesús nos permiten contemplar anticipadamente el mundo restaurado que Cristo traerá, hermanos. Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 al 4, el apóstol Juan ve esa realidad en esa visión. Apocalipsis 21, del 1 al 4, el apóstol Juan dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Amén. Dios nos promete la vida eterna, hermanos. El perdón de nuestros pecados. La multitud que vio ese milagro, el versículo 12 dice que quedó asombrada y glorificaban a Dios porque vieron algo extraordinario. Pero nosotros, hermanos, hemos visto algo aún mayor.
Nosotros no solamente conocemos el milagro, sino que conocemos la cruz y la resurrección. Conocemos el Evangelio completo. Conocemos lo glorioso que es la cruz y lo glorioso que es el Evangelio. Así que, hermano, vive tu vida para la gloria de Dios. Estas personas glorificaron a Dios por ese milagro. Vive tu vida para la gloria de Dios, porque ese es el propósito para el cual fuimos creados, para glorificar a Dios. Sigue clamando, hermano, por ese milagro que pronto Dios responderá. Así como Él ya respondió cuando clamaste a Él por salvación y por el perdón de tus pecados. Y para terminar, hermanos, la gran sorpresa de este relato que acabamos de leer es que Jesús no comenzó donde todos esperaban. Todas las personas que estaban reunidos ahí veían una necesidad física, pero Jesús veía una necesidad eterna. Todos querían sanidad y Jesús ofreció perdón. Todos admiraban su poder. Jesús quería revelar su identidad. Porque el verdadero centro de este pasaje, hermano, no es el paralítico, sino Cristo, el Hijo del Hombre, el Rey prometido, el Salvador del mundo, el único que tiene autoridad para perdonar pecados. Porque la Biblia es cristocéntrica, hermanos. La predicación se trata siempre de Cristo. Años después de este suceso, así como estos hombres subieron a esa casa, a esa estructura, Jesús subiría a otra estructura de madera. No sería un techo, sino que sería una cruz. Allí Él cargaría sobre sí mismo el pecado de todos aquellos que creerían en Él. La autoridad para perdonar pecados no surgió de la nada, mis hermanos. Fue confirmada por el sacrificio del propio Hijo de Dios. Por eso es que ahora nosotros podemos tener el perdón de nuestros pecados, porque Cristo se sacrificó por nosotros, para que nosotros podamos ser perdonados. ¿Qué necesidad ocupa tu mente hoy? ¿Qué problema te preocupa, hermano? ¿Qué carga llevas? Cristo, déjame decirte que Cristo está interesado de todas estas cosas. Pero antes de cualquier otra cosa, quiere que te reconcilies con Dios, si es que no lo estás. Porque ninguna bendición temporal puede sustituir el perdón eterno. Tal vez esta mañana has venido buscando alivio, tal vez has venido buscando respuestas, tal vez has venido buscando ayuda, pero la invitación de este texto es más profundo. Tu mayor necesidad es el perdón de tus pecados. Ven a Cristo, hermano. Ven a Cristo y descubre que la gracia que perdona es infinitamente mejor que cualquier otra bendición que puedas recibir. Amén. Oramos. Dios mío, Señor, Padre amado, Padre Santo, gracias